El teatro y la empresa parecen dos mundos totalmente alejados, que no tienen nada en común. Sin embargo, existen puntos en común entre comunicarse en la empresa y en la vida y actuar. Uno en la empresa, cuando se comunica, a menudo, si quiere ser profesional, intenta dejar de un lado sus emociones, pero no podemos, porque somos personas y al final todo lo que pase por nuestro corazón y por nuestra cabeza nos afecta a la forma en la que comunicamos. ¿Y qué es el teatro? Pues una forma de comunicación, basada en las emociones. Los actores son grandes expertos en comunicar desde la emoción. Con lo cual, hay herramientas que utilizan los actores para preparar sus roles que pueden ser útiles al directivo a la hora de comunicarse. Hablar ante un público es un acto emocionante, excitante, pero también puede ser muy desafiante, porque no es un acto natural. No es normal estar ante 500 personas, con lo cual hay algo que es la adrenalina, que sube, y es lo que hace que a veces te tiemble la voz, te pueden sudar las manos, el corazón te palpita más fuerte. ¿Cómo controlar esos nervios? ¿Cómo hacer que la tensión baje y que te muestres ante el público confiado, seguro, con ganas de pasarlo bien? Mi mayor consejo es ensaya. No me canso de repetirlo. ¿Tienes dudas? Ensaya. ¿No estás seguro de cómo funcionará? Ensaya. ¿No sabes si les gustará o no? Ensaya, ensaya, ensaya. Prepárate. Hay gente que piensa, muchos directivos, que si ensayan van a ser menos naturales. Y es lo contrario. Shakespeare dijo, hasta la naturalidad se ensaya. Y es así. El hecho de que ensayes te hace estar más confiado, con lo cual eres más tú mismo, eres más natural. Y además, mucha gente dice, prefiero improvisar. Bueno, es que te va a tocar improvisar, porque los imprevistos ocurren. La improvisación está siempre presente. Ensaya para poder improvisar. Un buen ensayo consta de varias fases. La primera es una fase cero, que es la del trabajo del texto. La mayoría de directivos asimilan contenido con diapositivas, y no. Las diapositivas son decorado, y contenido es mucho más. Yo aconsejo siempre que en la parte de notas de tu PowerPoint te apuntes esas frases clave, esos mensajes fundamentales en los que debes escoger las palabras para decir exactamente eso y no otra cosa. Lo segundo es ensayar el contenido, es decir, repetirlo en voz alta, simplemente porque cuando te escuchas, notas si las palabras fluyen, notas si hay alguna expresión con la que no te sientes cómodo y deseas cambiarla, y debes hacerlo cronometrándote. Y un último punto, que tiene que ver con la actuación también para los actores, su cuerpo es su templo. Pues para un directivo también debería serlo, porque tu cuerpo es una herramienta de trabajo cuando comunicas. Así que cuídalo. La noche antes de una presentación, duerme lo suficiente, aliméntate adecuadamente. Todo eso te hará tener la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y te hará estar relajado, contento, y eso se transmite ante el público. Si haces todos estos pasos, te preparas perfectamente, por muy técnicas que sean tus presentaciones, por muchas cifras que tengas, por una gran analítica financiera que hayas hecho, si no hay una historia, un relato detrás de esa cifra, es muy difícil que la gente retenga y te escuche. ¿Qué ingredientes debe de tener una buena historia? Lo primero, ser personal, porque si eres sustituible, si la puede contar cualquiera, entonces no es tu historia. Lo segundo es ser entretenida. La gente tiene que pasárselo bien, porque si se aburren, no te van a escuchar. Y lo tercero, tener arco dramático, es decir, que haya un inicio en el que generes una expectación, un nudo en el que surja un conflicto y por fin ese conflicto se resuelva de alguna manera satisfactoria. Si haces todo esto, vas a generar un relato que conectará con el corazón y con la mente de los que te están escuchando.